Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas, amados y amadas? Qué bendición saludarles por este medio. Y aunque sea un poquito tarde, pero más vale tarde que nunca, aquí estamos enviándoles la transmisión de ese tiempo de oración, de ese tiempo de alabanza, de ese tiempo de la palabra, en donde queremos que el Señor conforte nuestros corazones a través de los instrumentos que Él nos ha dado, que es pues la palabra, sobre todo, su Espíritu Santo trabajando en nosotros y a través de pues nuestras habilidades. Así es que estamos listos para compartir un rato con ustedes. ¿Qué les parece si comenzamos alabando al Señor y cantando esta canción de compromiso? Esta canción cuya letra es sacada, inspirada de las palabras que dijo Josué en una ocasión. Él dijo: yo no sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y qué mejor que en este tiempo, ¿no?, de pandemia, de dificultades, nosotros nos dispongamos a ser fieles al Señor en todo momento. Entonces, no importa lo que suceda, nosotros y en nuestra casa serviremos al Señor. Mi hogar desea tu presencia, solo a ti daremos reverencia, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor. En unidad viviremos y solo a ti nos postraremos, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor. Unidos todos, orando juntos, la tormenta libramos, confiando en el Señor, nos respaldamos, padres y madres, hermanos y hermanas, unidos en su amor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor. Cantemos todos. Mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor. Sí, Señor, te serviremos, porque tú eres nuestro Dios. Y servirte a ti, Señor, implica entrar en tu pacto. Y cuando entramos en tu pacto, Señor, entonces no solamente vienen exigencias, sino bendiciones. Porque tú, Señor, eres nuestro pastor y nosotros ovejas de tu prado. Eres tú, mi buen pastor. Eres tú quien me llevó a ver
verdes pastos junto a aguas de reposo. Eres tú, mi buen pastor. Canta conmigo al Señor y dile: eres tú, mi buen pastor. Eres tú quien me llevó a verdes pastos junto a aguas de reposo. Eres tú, mi buen pastor. Hagamos un murmullo con este canto. Volvamos a cantar al Señor. Eres tú, mi buen pastor. Eres tú quien me llevó a verdes pastos junto a aguas de reposo. Eres tú, mi buen pastor. Eres tú, solo tú, Señor, mi buen pastor. Eres tú, solo tú, Señor. Tú eres nuestra esperanza en esta vida, Señor. Y tu esperanza nos basta para enfrentar cualquier situación en esta vida. Aprendamos este canto y cantémoslo con todo el corazón. Desesperaría, simplemente creo que moriría, todo acabaría si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza. Eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Y si me pidieras algo por difícil que pareciera, yo por ti lo haría. Solo déjame saber que eres tú quien me guía, que tú eres mi esperanza. Eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía.
estás en mi barca. Cantemos todos juntos que tú eres mi esperanza, y eso me basta, ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía, feliz contemplo que estás en mi barca. Una vez más el coro, y quiero escucharlos a todos, que tú eres mi esperanza, eso me basta. Quiero escuchar aquí en el estudio que cantan mi melodía, feliz contemplo. Desde casita todos juntos otra vez, que tú eres mi esperanza, y eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía, feliz contemplo que estás en mi barca. Tú eres la razón de mi existencia, la respuesta a mi porqué. En ti mi identidad tiene sentido, porque un día te veré. Y pase lo que pase, merece la pena por verte un día descubrir que fui creado para ti, fui creado para ti. Tú eres mi esperanza, eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía, feliz contemplo que estás en mi barca. Tú eres mi esperanza, eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía, feliz contemplo que estás en mi barca, feliz contemplo que estás en mi barca, feliz contemplo que estás en mi barca. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. Amén. Bien, vamos a dejar lugar al mensaje que viene a cargo el día de hoy a través de nuestra hermana Palomita. Dios les bendiga. Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gracias una vez más por conectarse y estar al pendiente de estas transmisiones. Y ¿cuántos han estado siguiendo las transmisiones del domingo? Han estado muy bien las enseñanzas de las predicaciones, y sobre todo porque es algo que nos va a llevar a una nueva forma de trabajo de ahora en adelante aquí en la iglesia. No sé qué sensación ustedes tengan, no sé cómo lo hayan visto, pero en realidad es algo que a mí me emociona y me llena de entusiasmo ver que de ahora en adelante pues las cosas van a cambiar, que de ahora en adelante vamos a hacer una nueva forma de hacer iglesia, y eso es emocionante para mí, ¿no? El saber que vamos a estar enfocados en lo que es nuestra misión, la visión, de que vamos a dirigir todos los esfuerzos hacia esta nueva estrategia que se está planeando en estos momentos, y que pues Dios nos ha llevado de cierta forma a hacerlo de esta manera, ¿no?
Yo espero que ya la mayoría de ustedes estén emocionados, estén pensando qué es lo que puedo hacer, qué va a pasar, cómo vamos a hacerle, que esté ya ese anhelo o ese sentir en ustedes de querer ser parte de esto, que estén integrándose a esta nueva forma de hacer las cosas. Y es que es una gran responsabilidad, pero también es un privilegio, es algo que el Señor nos encomendó. Y en la segunda carta a los Corintios, el apóstol dice que somos embajadores del Evangelio. Y espero que nosotros empecemos a sentirnos de esa forma, más que como que con responsabilidad o como con tareas, sino que sintamos que es realmente un privilegio poder dar a conocer el nombre de Cristo en nuestro alrededor a las personas que nos rodean. Pensando en esto y meditando en esta carta a los Corintios, Pablo había escrito anteriormente una carta también a esta iglesia. Sabemos que era una iglesia, pues no muy de las favoritas de Pablo y no porque no los amara, sino al contrario es a la iglesia que le demuestra un amor increíble, sino porque era una iglesia que batallaba con algunas cosas, ¿no? Algunos dicen que pues es la iglesia carnal, pero en realidad pues son cosas que realmente hoy en día suceden y que pues qué bueno que de cierta forma qué bueno que pasó, porque así nosotros tenemos una dirección, tenemos una enseñanza. En la primera carta Pablo pues les amonesta en diferentes situaciones que estaban pasando, ¿no? Pecado en la iglesia que dice que pues no tendría que estar, y Pablo los amonesta. Y ahora en esta segunda carta vemos cómo la iglesia sí cambió en ciertas cosas, sí estaba llevando ese proceso de renovación y de restauración, pero pues aún le faltaban ciertas cosas, ¿no? Y es como todo, las cosas no van a suceder de la noche a la mañana, todo tiene un proceso, pero siempre que estemos tomados de la mano de Dios y siguiendo su palabra, pues se van a dar, ¿no? Él nos va a guiar. Así que en eso estaban. Pero ahora el problema de la iglesia era que no estaban viendo la autoridad de Pablo. Desconfiaban de eso, desconfiaban de quién era él, de su enseñanza, y no estaban viviendo una vida digna conforme al evangelio que anteriormente se les había predicado. Entonces Pablo se entera de esto y lanza una carta muy bonita, bueno, sí como de cierta forma de regaño, pero que nos enseña tanto a nosotros ahora la iglesia de Cristo. Una de esas cosas es que él empieza como a defenderse, digamos, o a acreditarse ante la iglesia. Y le dice, ¿saben qué? Yo he pasado por esto, he hecho esto, por amor a ustedes. Y también les predica el evangelio. Es una de las cartas que más habla sobre el evangelio, los pasajes que conocemos de y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que los amó y resucitó por ellos. Hay otro que el tono sabemos, el que de que ahora en Cristo somos nuevas criaturas, y muchos pasajes que nos hablan de una vida nueva, y es en ese contexto donde Pablo empieza a hablar acerca de él, porque la iglesia desconfiaba de él. No vamos a tratar de ese tema ahora, sino las palabras que Pablo dice a la iglesia acerca de él es lo que vamos a ver a continuación. Cuando él habla de sí mismo, nos está hablando de su carácter, de cómo era él que era un colaborador de Dios, o sea, él lo estaba diciendo a la iglesia para que la iglesia reaccionara y dijera, pues realmente es un hombre de Dios y realmente lo que nos compartió es verdad. Pero en este momento no lo vamos a tomar así, sino vamos a tomar esas características de Pablo o lo que vivió Pablo para poder llegar a ser el gran colaborador de Dios, el gran misionero que nosotros conocemos ahora. Algo que me impresiona en este pasaje de 2 de Corintios 6, que es el que vamos a estar viendo, yo lo voy a estar leyendo en la 60, Reina Valera 1960, y en la Biblia latinoamericana. En la latinoamericana me gusta cómo explica mucho y como que lo siento más directo, entonces por eso es que lo voy a leer de esta forma. Pero algo que me sorprende de este pasaje es cómo se presenta Pablo a sí mismo, y no le da pena, no le da como que se expresa con libertad y lo hace de corazón, con tal de que la iglesia reconociera quién era él y que lo que había hecho por ellos, ¿no?
Y como les decía, estas características nos enseñan de quién es Pablo. Y ahora que nosotros vamos a emprender esta nueva aventura y vamos a ser colaboradores también del Señor, vamos a ser esos embajadores que la misma carta dice que somos todos los creyentes desde el momento que creemos en Cristo. Entonces, si nosotros ya nos estamos poniendo esa camiseta, nos estamos ya preparando para hacerlo, nos va a esperar un camino muy similar al que Pablo recorrió. Desde el versículo 4, él empieza a describir ciertas circunstancias. Bueno, desde el 3, está hablando Pablo, dice a la iglesia: nos preocupamos en toda circunstancia de no dar a otro ningún pretexto para criticar nuestra misión. Al contrario, de mil maneras demostramos ser auténticos ministros de Dios que lo soportan todo. Y esta palabra me recordó al mensaje de hace 8 días. Recuerdan que nuestro pastor nos comentaba acerca de que una de las cosas que tenemos que hacer como cristianos es soportar, sufrir ciertas cosas. Dentro de la vida cristiana no estamos exentos de sufrir ni exentos de soportar ciertas situaciones que vengan a nuestra vida. Y como embajadores de Cristo es algo que vamos a tener que hacer, soportar algunas cosas. ¿Como cuáles? En el versículo 4 dice: al contrario, de mil maneras demostramos ser auténticos ministros de Dios que lo soportamos todos: las persecuciones, las privaciones, las angustias, los azotes, las detenciones, las oposiciones violentas, las fatigas, las noches sin dormir, los días sin comer. Y cuando veo esto digo, es un trabajo arduo, es algo difícil. Y con estas palabras no quiero desanimarlos, no quiero sino al contrario, quiero que veamos cómo el apóstol pasó por todas estas cosas y sin embargo él siguió adelante, pero son cosas que vamos a tener que pasar, a lo mejor no las mismas, a lo mejor algunos más que otros, a lo mejor unos en cierta área, otros en otras, pero son cosas que vamos a tener que lidiar. Por ejemplo, una de esas van a ser que va a haber diferentes opiniones. Va a haber gente que diga, yo sí quiero ser parte de esto, yo sí quiero entrarle. Otros que digan que no. Nos vamos a ver a veces juzgados o criticados por los demás. Y a veces eso nos puede desanimar, pero la realidad es que tenemos que seguir adelante. Otra de las cosas también en la Reina Valera 1960 dice las alabanzas. Y eso puede ser de gran bendición si nosotros lo podemos aprovechar. Es decir, cuando alguien habla de ti, no sé, elogiándote o así, pero también puede ser un gran peligro de caer, ¿no? Vamos a soportar injusticias, no sabemos de qué tipo, pero es algo que a lo mejor vamos a pasar. Necesidad, más en este tiempo de crisis, de pandemia, en donde las cosas están inestables, no sabemos qué pueda llegar a pasar, pero debemos estar listos por si tenemos que pasar la necesidad. La necesidad no nos puede limitar o no nos puede detener para continuar con esta labor, con esta obra. Y sobre todo eso sí está garantizado, vamos a pasar por trabajo y fatiga, ¿no? Como nos decían el domingo, si queremos ser parte de esto, vamos a tener que separar tiempo, que invertir en leer, que invertir en investigar, invertir tiempo no sé, a lo mejor en trasladarnos, no sabemos qué, pero de que va a ser trabajo, vamos a tener que hacer trabajo extra del que ya veníamos haciendo. En fin, son muchas cosas que debemos de tomar en cuenta, pero como les decía, esto en lugar de desanimarnos, Pablo lo exhibía como algo de que enorgullecerse, porque sabía que su trabajo y todo lo que hacía era para el Señor. Ahora, ¿qué se espera de nosotros? Cuando leemos cómo Pablo pasó por todas estas circunstancias, decimos, híjole, pues, a lo mejor él a veces se desanimó, a veces, no sé, actuó mal, porque es muy difícil por todas las situaciones que él pasó. Pero al contrario, en el versículo 9, el 6 dice, se ve en nosotros pureza de vida, se ve conocimiento, espíritu abierto, bondad, con la actuación del Espíritu Santo y el amor sincero. O sea, a pesar de que pasaba por todo eso, se veía en él una vida de pureza, una vida guiada por el Espíritu Santo, una vida de amor hacia los demás.
Y esto también es complicado porque a veces es sencillo cuando las cosas van bien demostrar estas cosas, podríamos decirlo de cierta forma. Pero en medio de la dificultad, en medio de ese cansancio, en medio de esas injusticias, de esas cosas que él pasaba, aún así podía verse en él esa pureza, ese amor, esa que era guiado por el Espíritu Santo y que dejaba guiar su mente también. Eso es algo impactante, ¿no? Porque es lo que se espera también de nosotros, que vivamos una vida así. No vamos a hablar, estaría muy bien que tomáramos cada uno de estos temas y verlo a fondo, qué es lo que se espera de nosotros, pero en general hoy solo quiero animarlos a eso, a que nos enfoquemos más en estas cosas que en las cosas que pudieran pasarnos, en el versículo 6 y en el versículo 7. Algo importante es nuestra actitud y Pablo lo reconoce porque en el versículo 12, en el versículo 12, y aquí voy a cambiar a la otra versión de la Biblia porque me gusta más como dice la de 1960, en el versículo 12, dice, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Y ese es el error de que a veces no tengamos nosotros la actitud correcta, que tenemos un corazón estrecho. ¿Y qué es algo estrecho? Pues algo que es muy pequeño, que es justo, que no le cabe mucho y no dejamos, no permitimos que, por ejemplo, la disciplina de algunos de nuestros líderes, que, por ejemplo, el consejo o que la palabra de Dios entre en nuestras vidas y haga esos cambios que tiene que hacer para transformarnos, ¿no? Y eso, por ende, pues da una mala actitud de nosotros en la vida, ¿no? En la vida cotidiana. En el versículo, por ejemplo, en el versículo 10 veo ahí unas palabras que el apóstol dice ya al final, y sobre todo en la 60, dice, no tenemos nada, pero lo poseemos todo. Y esta es un ejemplo de la actitud que tenía Pablo y que estaba intentando que la iglesia imitara. Dice, no tenemos nada, pero lo poseemos todo. Esta palabra nada y todo, pues como que nos quita los límites. O sea, ¿qué es todo? Pues todo, ¿no? No hay límites. ¿Y qué es nada? Pues nada, podría decirse así. Pero nos quita esas barreras, esos límites. Pero si nos damos cuenta, él está diciendo que a lo mejor no tenemos lo que se supone que deberíamos de tener, a lo mejor no tenemos esa riqueza, a lo mejor no tenemos esos bienes materiales, o a lo mejor, ¿por qué no? También pudo haber dicho, a lo mejor no tengo descanso, a lo mejor no tengo paz, no sé, cualquier cosa que le hubiera hecho falta al apóstol pudo haberse incluido en no tenemos nada. Pero sin embargo dice, poseemos todo. Y esta palabra en particular me llamó mucho la atención y la investigué y dice que poseer es tener una cosa en su poder, ser dueño, disponer de algo. E implican las palabras. Bueno, a lo mejor poseer nos queda claro, pero las cosas que implica poseer son las que más me llamaron la atención. Por ejemplo, poseer implica gozar, disfrutar y beneficiarse de eso que posees. Entonces, esto me llamó la atención porque en Cristo somos dueños, somos poseedores de lo mismo, que coherederos juntamente con Cristo. De todo lo que es de Cristo es también de nosotros. Entonces nos tenemos que disfrutarlo, gozarlo, tenemos que beneficiarnos de eso, de todas esas promesas, de todas esas cosas que el Señor prometió a nosotros. Y eso es algo que también es muy difícil a veces en nuestra actitud hacer. A veces nos vamos más por la queja o nos vamos por las opiniones de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Nos dejamos contagiar de ese temor, nos dejamos contagiar de esa incertidumbre, por ejemplo, en estos días, ¿no? Pero la actitud del apóstol dice, tal vez no posea nada, pero lo tengo todo. Y se estaba refiriendo al Evangelio. Y el Evangelio es algo que debemos gozar, que debemos disfrutar y que debemos de sacarle ese provecho que Dios nos entregó. Es un regalo especialmente
para nosotros. Así que cuando les está diciendo esto de que tienen un corazón estrecho, los está invitando a abrir su mente, en reflexionar en las cosas que sí tienen y que son un regalo de Dios, y que puedan darse cuenta de que realmente somos ricos en las riquezas celestiales y en las riquezas que el Señor nos ha dado, y además de las materiales, porque ninguno, a lo mejor conocemos gente que está pasando por enfermedad, que está pasando por pobreza, que no tiene ahorita lo suficiente para vivir, y nosotros somos bendecidos y afortunados que el Señor nos ha sostenido. Eso es algo que debemos de agradecer todo el tiempo y estar con esa actitud, ¿no? Permitir que esa actitud cambie el chip de nuestra mente. Ahora, ¿cuál es la garantía de todo esto? Porque decimos, bueno, sí, no es fácil a veces el camino, tenemos que esforzarnos más, a veces no actuamos como debiéramos, y sobre todo en esta parte de que cuando el apóstol se presenta como que anda en purezas, guiado por el Espíritu, a veces decimos, híjole, a veces me falta demasiado, me falta mucho o poco para llegar a ser así. Pero ¿cuál es nuestra garantía en este asunto? Esa la encontramos en el versículo 2. Versículo 2 dice, si gustan desde el 1, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Se los dice porque estaban viviendo de una forma indigna del Evangelio. Pero el 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Esa es nuestra garantía de que el Señor está con nosotros, que no nos va a dejar. Es como si nos dijera, si ya lo di todo por ti en la cruz, si di a mi hijo por ti en la cruz, si ya traje salvación a tu vida, ¿cómo crees que no voy a hacer con eso todas las cosas? Que no nos va a proteger, que no nos va a ayudar en esos momentos difíciles, que no va a estar ahí. Si ya lo dio todo, se dio a sí mismo por nosotros, y Él escuchó nuestra más grande necesidad, ¿cómo ahora no nos va a suplir de esas cosas que nosotros nos hacen falta? Esa es una esperanza también muy grande y una certeza, porque a veces nuestros pensamientos no son iguales a los del Señor. Entonces se nos nubla la mente, empezamos a pensar un montón de cosas, pero realmente el Señor ya se dio todo y nos ha dado todo lo necesario y lo más valioso que pudo habernos dado, y es a su Hijo en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje que quiero compartirles el día de hoy, para animarnos de que a lo mejor sí vamos a tener que pasar, a lo mejor sí vamos a tener que trabajar en cosas en nosotros, pero realmente debemos de tener una buena actitud. ¿Cómo? Pues recordando lo que el Señor ha hecho, recordando esas promesas, y sobre todo recordando que Él ya lo hizo en la cruz. Eso es lo que quiero compartirles, y espero que lo estemos meditando en esta semana. Dios les bendiga. Bien, gracias a Dios. Gracias, Palomita, por el mensaje. Bueno, qué importante es lo que nos acaba de decir. Fíjense, nosotros muchas veces vemos el requerimiento de Dios y pensamos, qué Dios tan exigente tenemos, pero no lo comparamos con las bendiciones que Él nos da. Si tú comparas las bendiciones que tienes en Cristo, entonces ya lo demás se te va a hacer más fácil, mucho más fácil. Es como cuando Pablo decía que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Si tú comparas la gloria venidera con las aflicciones presentes, dices, no hay comparación. ¿Realmente vale la pena sufrir por Cristo lo que venga? Porque la gloria venidera va a ser grandísima, va a ser inmensa, no tiene nada que ver con las aflicciones presentes. Cuando Paloma estaba hablando esto, inmediatamente mi mente fue hacia un estudio que hice alguna vez acerca de las bienaventuranzas, y ahí me di cuenta que muchas veces nosotros vemos las bienaventuranzas como algo futuro, como una bendición del futuro. Leemos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces siempre pensamos, bueno, tengo que ser pobre en espíritu
para poder ganarme el reino de los cielos. No sé si a ustedes les pase, pero cuando yo leía antes las bienaventuranzas las veía como una promesa condicionada. Entonces, si yo soy pobre en espíritu, me voy a ganar el reino de los cielos. Y así no es como se deben estudiar las bienaventuranzas. Si ustedes vayan a Mateo 5, si tienen la oportunidad ahorita rápido conmigo, en Mateo 5, donde viene el Sermón del Monte, ahí están las bienaventuranzas del Señor. Y les voy a decir un secreto de cómo leer las bienaventuranzas, de cómo leerlas así simplemente en una lectura devocional, y van a ver qué significado cobra si nosotros la leemos de esta manera. Porque vamos a entender que Dios ya nos ha dado algo por estar en Cristo, y ese algo que nos dio nos anima a vivir de cierta manera. De hecho, así es la vida cristiana. Nosotros no vivimos solamente de promesas, sino de realidades. Porque Dios ya nos dio algo, nosotros aprendemos a vivir de cierta manera. Así es que les voy a decir el secreto para leer las bienaventuranzas. Lean primero la segunda parte como una realidad en su vida. Y después lean la segunda parte como una consecuencia a esa realidad. Por ejemplo, el versículo 3. Mateo 5:3 dice, porque bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué les parece si lo leemos la segunda parte primero? La segunda parte la ponemos primero y decimos, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una certeza, ¿sí? Porque de ellos es el reino de los cielos. Qué felices son los pobres en espíritu. Es una consecuencia. Vamos a seguir leyendo, vean el versículo 4. Porque ellos recibirán consolación. Es una certeza. Dice el Apocalipsis que todas nuestras lágrimas serán enjugadas en aquel día. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Esta es una realidad que nos va a suceder, porque ellos recibirán consolación, es una certeza, lo sabemos. Entonces, ¿qué sucede? Somos felices los que lloramos. ¿Se dan cuenta? Versículo 5. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Porque tenemos una heredad, nos decía Paloma. Somos herederos junto con Cristo de todas las cosas que le pertenecen a Él. Porque recibiremos la tierra por heredad. Qué felices somos los mansos. Es una consecuencia. Podemos ser mansos, ¿por qué? Porque ya tenemos una bendición dada por el Señor. Luego sigue diciendo, porque ellos serán saciados, es una certeza. Qué felices son los que tienen hambre y sed de justicia, de la justicia divina en el presente. Porque ellos alcanzarán misericordia. Qué felices son los que tienen misericordia de los demás el día de hoy. Porque ellos verán a Dios, es una certeza. Qué felices son los de limpio corazón, los santos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos anima a la santidad? Porque el Señor ya nos ha dado esa condición a través de la cual vamos a ver a Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor, pero Dios ya te hizo santo. Tú vas a ver al Señor, porque ellos verán a Dios. Qué felices son los que tienen corazón limpio. Esto nos anima. Y luego dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué felices son los pacificadores. Esto es lo que nos anima a ser pacificadores. Que somos hijos de Dios. Ya somos llamados hijos de Dios. Porque de ellos es el reino de los cielos. Qué felices son los que padecen persecución por causa de la justicia. Nosotros podríamos añadir, ¿no?, una bienaventuranza más. Porque ellos van al cielo. Es una certeza nuestra en Cristo, por fe. Porque ellos van al cielo. Qué felices son los que llevan a otros al cielo. Hermanos, enrolémonos en el trabajo de Dios. Es una bendición, es un privilegio. Y comparémoslo con las bendiciones que Dios nos ha dado y veremos que todos los sufrimientos o los pormenores que tenga que traer el ministerio, el trabajo por Cristo, valen la pena. Porque ellos van al cielo. Qué felices son los que llevan a otros al cielo. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.